El jardín de la residencia de mi suegra en Lomas de Chapultepec estaba lleno de invitados aquella tarde de sábado. Era el baby shower de mi cuñada Fernanda, y como siempre mi suegra Lorena había organizado un evento ostentoso con más de 100 invitadas de la alta sociedad capitalina. Yo estaba ahí embarazada de 7 meses, sintiéndome completamente fuera de lugar. Soy Isabela Morales. Tengo 26 años y me casé con Sebastián hace 2 años. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos y construimos una vida juntos, pero su madre Lorena Castillo de Moreno nunca me aceptó. Desde el primer día me dejó claro que yo no era suficiente para su hijo, y hoy en esta fiesta elegante me lo recordaba una vez más. Isabela, por favor no toques la decoración. Me reprendió Lorena cuando accidentalmente rocé uno de los arreglos florales al pasar. Está todo perfectamente arreglado y no quiero que lo arruines. Varias invitadas voltearon a mirarme. Sentí el calor subiéndome a las mejillas. Lo siento, murmuré, alejándome rápidamente. Sebastián estaba del otro lado del jardín hablando con sus tíos. No había visto el incidente. Yo me quedé sola cerca de la mesa de postres, tratando de volverme invisible, pero Lorena no había terminado conmigo. Se acercó con un grupo de sus amigas, todas ellas con bolsos de diseñador y joyas caras. Isabela, ¿por qué no estás ayudando en la cocina?, preguntó con tono dulce pero con veneno en los ojos. Las muchachas del servicio podrían necesitar una mano. Una de sus amigas rió disimuladamente. Yo sabía exactamente lo que estaba haciendo, insinuando que yo pertenecía con el servicio, no con los invitados. Estoy embarazada, Lorena, respondí con calma aunque por dentro estaba furiosa. El doctor me recomendó no hacer esfuerzos excesivos. Ah, claro, dijo Lorena con sarcasmo, siempre una excusa. En mis tiempos las mujeres embarazadas no éramos tan delicadas, pero supongo que vienes de una familia donde no te enseñaron a trabajar duro. El comentario sobre mi familia dolió. Es cierto que no veníamos de dinero. Mi madre era maestra, mi padre ingeniero, vivíamos cómodamente pero sin lujos, pero éramos una familia amorosa, trabajadora y honesta, más de lo que podía decirse de la familia de Sebastián, con toda su hipocresía disfrazada de elegancia. Mi familia me enseñó valores más importantes que el dinero, dije con voz firme. Lorena me miró con ojos entrecerrados. ¿Estás insinuando algo sobre mi familia? Antes de que pudiera responder, mi cuñada Fernanda se acercó. Tía Lorena, necesito tu ayuda con los regalos, interrumpió lanzándome una mirada de disculpa. Lorena se fue, dejándome temblando de rabia contenida. La fiesta continuó y yo intenté mantenerme apartada, pero Lorena parecía determinada a arruinar mi día. Durante el almuerzo, cuando todos estaban sentados en las elegantes mesas del jardín, ella tomó el micrófono para dar un discurso sobre Fernanda y su futuro bebé. Estoy tan emocionada de ser abuela nuevamente, comenzó con voz dulce. Fernanda y Ricardo vienen de buenas familias, con valores sólidos, con educación apropiada. Sé que su hijo será criado con los estándares correctos. Hizo una pausa y me miró directamente, no como otros nietos que pronto llegarán, de los cuales honestamente no sé qué esperar dada procedencia de la madre. El silencio cayó sobre el jardín, todas las miradas se volvieron hacia mí, sentí que el mundo se detenía. Acababa de insultarme públicamente frente a 100 personas, acababa de insultar a mi bebé nonato. Me puse de pie temblorosa, las lágrimas amenazando con salir. Disculpa, logré decir con voz quebrada. Lorena sonrió con falsa inocencia. Oh, Isabela, no te ofendas, solo digo que Fernanda y Ricardo están mejor preparados para la paternidad, tienen recursos, educación, apoyo familiar apropiado. Tú y Sebastián, bueno, él tuvo que bajar sus estándares considerablemente al casarse contigo. Las exclamaciones ahogadas llenaron el jardín, algunas invitadas lucían horrorizadas.
enojadas, otras claramente disfrutaban el drama. Sebastián finalmente reaccionó, poniéndose de pie furioso. Mamá, eso es completamente inaceptable. Discúlpate con Isabela ahora mismo. Lorena lo miró fríamente. Sebastián, siéntate. Solo estoy diciendo la verdad que todos piensan. Tu esposa viene de una familia mediocre, sin conexiones importantes, sin educación refinada, es linda, eso sí, pero eso no es suficiente para criar adecuadamente a un niño moreno, y honestamente continuó Lorena con crueldad, me pregunto si ese bebé que viene siquiera es de Sebastián. Después de todo, ¿qué sabemos realmente sobre Isabela y su pasado? Eso fue demasiado. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No solo me había insultado a mí y a mi familia, ahora estaba cuestionando mi fidelidad y la paternidad de mi hijo. Era la humillación más grande que había experimentado en mi vida. Lorena, eres una... Comencé, pero mi voz se quebró en sollozos. Sebastián me abrazó protectoramente mientras enfrentaba a su madre. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a cuestionar la fidelidad de mi esposa? Isabela es la mujer más honesta, amorosa y maravillosa que conozco, y nuestro hijo es mi hijo. ¿Cómo pudiste decir algo tan asqueroso? Lorena se encogió de hombros. Solo digo lo que otros piensan pero no se atreven a decir. Esta chica apareció de la nada, te atrapó con un embarazo conveniente, y ahora espera vivir del apellido Moreno sin aportar nada de valor. Me zafé del abrazo de Sebastián, secándome las lágrimas. Ya era suficiente, había soportado 2 años de insultos, desprecios y humillaciones, pero esto era diferente, esto cruzaba todas las líneas. ¿Sabes qué, Lorena? Dije con voz temblorosa pero cada vez más firme, tienes razón en algo, vengo de una familia mediocre comparada con la tuya, mis padres no tienen mansiones ni empresas millonarias, pero tienen algo que tu familia nunca tendrá: decencia humana. Antes de que Lorena pudiera responder, escuché una voz fuerte y autoritaria desde la entrada del jardín. Alguien mencionó decencia humana, todos voltearon hacia la entrada. Un hombre mayor de unos 75 años, impecablemente vestido con traje gris de marca claramente cara, caminaba hacia nosotros con un bastón de caoba. A su lado venía un hombre más joven en traje negro que claramente era algún tipo de asistente o guardaespaldas. Mi corazón dejó de latir. Era mi abuelo materno, don Ernesto Valenzuela, el hombre que no había visto en casi 10 años, desde que se distanció de la familia después de la muerte de mi abuela, el hombre que, según rumores familiares, había hecho una fortuna enorme en bienes raíces, pero que vivía recluido y alejado de todos. Abuelo, susurré incrédula, ¿qué haces aquí? Don Ernesto llegó hasta donde yo estaba y me abrazó con ternura. Isabela, mi niña hermosa, pedí disculpas por no haber estado presente en tu vida estos años, pero cuando me enteré de que estabas embarazada y que ibas a este evento decidí que era hora de aparecer. Se volvió hacia Lorena, quien lo miraba confundida. Y usted debe ser la famosa Lorena Castillo de Moreno, he escuchado mucho sobre usted. Nada bueno debo decir. Lorena recuperó su compostura. ¿Y usted quién es exactamente? Otro familiar mediocre de Isabela que viene a arruinar mi fiesta. Don Ernesto sonrió, pero era una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. Soy Ernesto Valenzuela, quizás haya escuchado de mí. Valenzuela Desarrollos Inmobiliarios, Valenzuela Holdings, Valenzuela Investment Group. Vi como el rostro de Lorena se ponía pálido. Claro que había escuchado esos nombres. Ernesto Valenzuela era uno de los hombres más ricos de México, con una fortuna estimada en más de 2.000 millones de dólares. Imposible, tartamudeó Lorena. Valenzuela, pero Isabela dijo que su familia era de clase media. Mi hija eligió vivir una vida sencilla como maestra, explicó mi abuelo, y yo respeté su decisión, pero eso no significa que nuestra familia sea mediocre como usted tan despectivamente dijo. De hecho, señora Moreno, su patrimonio familiar completo no alcanza ni el 5% del mío. El silencio en el jardín era absoluto. Todas las invitadas miraban boquiabiertas. Sebastián me miraba con ojos muy abiertos. Yo misma estaba en shock.
Sabía que mi abuelo era exitoso, pero no tenía idea de cuán exitoso. Abuelo, yo comencé, pero él levantó la mano suavemente. Isabela, tú elegiste no depender de mi dinero, y te admiro por eso, pero no voy a quedarme callado mientras esta mujer te humilla públicamente, cuestiona tu carácter, e insulta a tu familia. Se volvió hacia Lorena con ojos de acero. Señora Moreno, investigué un poco sobre usted antes de venir, y descubrí cosas muy interesantes. Mi abuelo hizo un gesto a su asistente, quien le entregó una carpeta. Lorena Castillo, comenzó mi abuelo leyendo documentos. Nacida en una familia de clase media en Querétaro, su padre era contador, su madre ama de casa, nada espectacular. Estudió administración en una universidad privada de medio pelo. Conoció a Alberto Moreno cuando él ya era un empresario establecido, 25 años mayor que usted. Lorena lucía horrorizada. ¿Cómo se atreve a investigarme? Se atreve de la misma manera que usted se atrevió a humillar a mi nieta, respondió mi abuelo fríamente. Durante los primeros años de su matrimonio, usted insistió en firmar como cofundadora de la empresa de su esposo, a pesar de no haber contribuido ni un peso. Luego, cuando Alberto tuvo su primer infarto, hace 10 años, usted convenció a sus hijos de darle poder legal sobre todas las finanzas. Mientras él se recuperaba, don Ernesto sacó más documentos, y desde entonces ha estado desviando fondos sistemáticamente, pequeñas cantidades que su esposo no nota, pero que suman casi 3 millones de pesos en cuentas personales. También tiene propiedades en Cancún y Puerto Vallarta, que compró a su nombre usando dinero de la empresa familiar. Los invitados jadearon colectivamente. Alberto Moreno, el esposo de Lorena, que estaba sentado en shock total, se puso de pie. Lorena, ¿es esto cierto? Es mentira, gritó Lorena. Este hombre está inventando cosas para defender a su nieta mediocre. No estoy inventando nada, dijo mi abuelo calmadamente. Tengo extractos bancarios, escrituras de propiedad, todo, y está todo disponible para su esposo si desea verlo. De hecho, se volvió hacia Alberto. Señor Moreno, le sugiero que audite las finanzas de su empresa. Creo que encontrará varias irregularidades. Sebastián, quien había estado procesando todo esto en silencio, finalmente habló. Mamá, ¿robaste dinero de la empresa de papá? No es robo, protestó Lorena débilmente, es mi dinero matrimonial, tengo derecho. No tienes derecho a desviar fondos de la empresa sin mi conocimiento, dijo Alberto con voz temblorosa. Lorena, ¿qué has hecho? Mi abuelo continuó implacablemente, pero lo más interesante que descubrí fue esto. Hace 20 años, cuando su esposo estaba considerando expandir su empresa con un socio inversionista, usted saboteó el trato, porque el socio le había rechazado sus insinuaciones románticas. Ese sabotaje le costó a su esposo aproximadamente 50 millones de pesos en ganancias perdidas. Alberto lucía devastado. Fuiste tú quien le dijo al señor Ramírez que yo estaba enfermo cuando no era cierto. Fuiste tú quien arruinó ese trato. Lorena no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Mi abuelo guardó los documentos. Señora Moreno, usted ha construido su vida en mentiras, manipulación y robo, y tiene el descaro de llamar mediocre a mi familia, de insultar a mi nieta, de cuestionar su carácter. Isabela es todo lo que usted no es. Honesta, trabajadora genuina, eligió vivir una vida sencilla no porque no tuviera opciones, sino porque tiene valores reales. Y ahora mi abuelo me tomó de la mano suavemente. Voy a sacarla de esta fiesta tóxica, y voy a asegurarme de que nunca más tenga que soportar sus abusos. Lorena se derrumbó llorando. Ernesto, por favor, no destruya mi familia. Cometí errores. Sí, pero no cometió errores, la interrumpió mi abuelo. Hizo elecciones conscientes. Eligió robar, eligió mentir, eligió sabotear, y eligió humillar a una joven embarazada indefensa, porque proyectaba sus propias inseguridades en ella. Se volvió hacia los invitados que observaban en silencio total.
Para todos los presentes, quiero que sepan algo, mi nieta Isabela Valenzuela eligió usar el apellido de su padre Morales, porque respeta su privacidad y la de su madre, pero es una Valenzuela, es heredera de una fortuna considerable, y cuando digo considerable, me refiero a que ella sola tiene un fideicomiso que vale más que todo el patrimonio de la familia Moreno combinado. Miré a mi abuelo sorprendida. ¿Qué? Abuelo, yo no sabía, porque tu madre y yo decidimos que no lo supieras hasta que fueras mayor y más madura, explicó mi abuelo suavemente. Queríamos que vivieras una vida normal, que desarrollaras tu propio carácter sin la corrupción del dinero fácil, y lo lograste, te convertiste en una mujer maravillosa. Sebastián se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Isabela, ¿por qué nunca me dijiste? Porque no lo sabía, Sebastián, respondí honestamente. Mi mamá siempre dijo que mi abuelo era exitoso, pero nunca dio detalles, y cuando él se alejó de la familia después de que mi abuela murió, simplemente asumí que había perdido interés en nosotros. Mi abuelo me abrazó. Nunca perdí interés, mi niña, me alejé porque estaba devastado por la pérdida de tu abuela, pero siempre te he observado desde lejos. Sé que te graduaste con honores, sé que trabajas como diseñadora freelance, sé que te casaste con Sebastián por amor, no por dinero, y sé que esta mujer, señaló a Lorena, te ha hecho la vida imposible durante 2 años. Alberto se acercó a mí con expresión avergonzada. Isabela, no sé qué decir, permití que mi esposa te tratara horriblemente, nunca defendí a mi hijo cuando ella lo presionaba para que se divorciara de ti, lo siento profundamente. Miré al hombre mayor con compasión. Don Alberto, usted fue engañado igual que todos, la única persona responsable aquí es Lorena. Fernanda, mi cuñada, también se acercó. Isabela, yo tampoco te defendí cuando debía hacerlo, tenía miedo de que mamá me tratara como te trataba a ti, soy una cobarde y lo siento mucho. La abracé. Fernanda, entiendo el miedo, no te culpo. Me volví hacia Lorena, quien seguía llorando. Pero a ti, Lorena, no puedo perdonarte tan fácilmente. Por favor, suplicó Lorena. Isabela, cometí errores terribles, estaba celosa de ti, de tu juventud, de cómo mi hijo te miraba con amor genuino, proyecté todas mis inseguridades en ti, pero por favor, no destruyas mi familia. Mi abuelo respondió antes de que yo pudiera hacerlo. Señora Moreno, su familia ya está destruida, lo hizo usted misma con sus acciones, lo que pase ahora depende de su esposo y sus hijos. Me volví hacia Sebastián. Necesito salir de aquí, ¿vienes conmigo? Sebastián no dudó ni un segundo. Siempre a donde sea que vayas, yo voy contigo. Mi abuelo sonrió con aprobación. Excelente respuesta, joven, veo que mi nieta eligió bien. Nos dirigimos hacia la salida, pero me detuve y me volví hacia los invitados una última vez. Para todas las personas aquí presentes que disfrutaron viendo cómo Lorena me humillaba, que se rieron de sus comentarios despectivos, que me juzgaron sin conocerme, espero que aprendan algo hoy. El dinero y el estatus no hacen a una persona valiosa, el carácter y la integridad sí, y ninguno de ustedes mostró ninguno de los dos. Salimos del jardín con nuestras cabezas en alto. Mi abuelo nos llevó a su auto, un Mercedes-Benz último modelo con chofer. Durante el trayecto a la casa de Sebastián y mía, mi abuelo me explicó todo, el fideicomiso que mi abuela había establecido para mí antes de morir, los negocios familiares, por qué había elegido alejarse después de su muerte, pero mantener vigilancia sobre mí desde lejos. Tu abuela me hizo prometer que te dejaría vivir una vida normal hasta que estuvieras lista, explicó mi abuelo con lágrimas en los ojos. Ella creía que el dinero podía corromper si se obtenía demasiado joven, quería que desarrollaras tu propio carácter primero, y tenía razón. Mira la mujer en la que te convertiste, a pesar de no tener acceso a la fortuna familiar. Abuelo, dije tomando su mano arrugada, ¿por qué apareciste hoy? ¿Cómo supiste de la fiesta? Tu madre me llamó hace una semana, admitió, estaba preocupada por ti, por cómo tu suegra te trataba, me pidió que interviniera, y cuando investigué y descubrí el tipo de persona que era Lorena Moreno, supe que tenía que actuar. Llegamos a nuestra casa y mi abuelo nos acompañó adentro. Isabela, Sebastián,
quiero hacerles una propuesta. Tengo una casa en Bosques de las Lomas que está vacía, es más grande que este departamento y tiene mejor seguridad. Me gustaría que se mudaran ahí, especialmente con el bebé que viene. Sebastián y yo nos miramos. Abuelo, no queremos caridad, dije suavemente. No es caridad, respondió mi abuelo firmemente, es familia cuidando de familia. Además, ese fideicomiso que mencioné es tuyo, siempre ha sido tuyo, tiene aproximadamente 500 millones de pesos, ya tienes 26 años, legalmente es completamente tuyo ahora. Me quedé sin palabras. 500 millones de pesos, era una cantidad inimaginable. Sebastián lucía igualmente sorprendido. Don Ernesto está diciendo que Isabela es multimillonaria, completó mi abuelo. Sí, y cuando yo muera heredará mucho más, pero por ahora ese fideicomiso les dará seguridad financiera para criar a su hijo sin preocupaciones y sin depender de la familia Moreno para nada. Miré a Sebastián con preocupación. ¿Cómo te sientes con todo esto? Sebastián me tomó en sus brazos. Me siento aliviado, aliviado de que nunca más tendrás que soportar los abusos de mi madre, aliviado de que nuestro hijo crecerá con seguridad, pero sobre todo, me siento validado. Siempre supe que eras especial, que tenías un valor que mi madre no podía ver, y hoy el mundo entero lo vio también. Nos besamos suavemente mientras mi abuelo sonreía con aprobación. 2 meses después, nació mi hijo Ernesto Sebastián Moreno Valenzuela. Mi abuelo estuvo presente en el hospital, llorando de felicidad al sostener a su bisnieto. Lorena pidió permiso para visitar, pero le dijimos que no estábamos listos, necesitaba tiempo para demostrar que había cambiado realmente. Alberto, sin embargo, visitó regularmente, había iniciado el proceso de divorcio después de descubrir la magnitud de las mentiras y el robo de Lorena. 40 años de matrimonio y nunca la conocí realmente, nos dijo tristemente, pero me alegra que mi hijo tenga algo mejor con Isabela. Fernanda también se convirtió en una tía amorosa, visitándonos frecuentemente con su propio bebé. 1 año después del incidente en la fiesta, Lorena finalmente se acercó de nuevo, pero esta vez era diferente. Había estado en terapia, había vendido las propiedades que compró con dinero robado y devuelto los fondos, había enfrentado sus inseguridades y su necesidad de control. Isabela, dijo con voz humilde cuando nos encontramos en un café neutral, no espero tu perdón, no lo merezco, pero quiero que sepas que estoy trabajando en ser mejor, y si algún día cuando estés lista, me permites conocer a mi nieto, prometo ser la abuela que él merece. Miré a esta mujer que me había atormentado durante 2 años, que me había humillado públicamente, que había cuestionado mi carácter y mi fidelidad, y vi a alguien quebrada y tratando genuinamente de sanar. Lorena, dije finalmente, el perdón no sucede de la noche a la mañana, pero estoy dispuesta a darte una oportunidad de conocer a Ernesto, una oportunidad supervisada, con límites claros. Si respetas esos límites, podemos construir algo. Lorena lloró de alivio. Gracias, Isabela, no te defraudaré, y sorprendentemente no lo hizo. En los meses siguientes, Lorena se comportó con respeto y humildad. Ya no era la mujer arrogante y cruel que me había atormentado, era alguien que había perdido todo por su propio orgullo, y ahora luchaba por recuperar algo de lo que había destruido. Mi abuelo, quien se había convertido en una presencia constante en nuestras vidas, observaba esta transformación con aprobación cautelosa. La gente puede cambiar, me dijo un día mientras observábamos a Ernesto jugar, si tienen razones suficientemente fuertes para hacerlo. Lorena perdió su matrimonio, el respeto de sus hijos, su posición social. A veces necesitamos perderlo todo para valorar lo que realmente importa. Miré a mi pequeño hijo, a mi esposo, a mi abuelo, y me di cuenta de que tenía todo lo que realmente importaba: amor, familia genuina, y la paz que viene de vivir con integridad. El dinero era un bono, pero nunca había sido lo que me definía, y esa era la lección más importante que había aprendido. Mi valor nunca dependió de cuentas bancarias o apellidos, sino de quién era yo en mi corazón. La mujer que fue tratada como basura en aquella fiesta había resultado ser una de las herederas más ricas de México, pero más importante aún, era una mujer de carácter, una
una esposa amorosa, una madre dedicada y alguien que había aprendido que la verdadera riqueza siempre viene de adentro, nunca de afuera, y esa era una lección que ninguna cantidad de dinero podía comprar.